Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes, que sean prosperados en tus caminos y que les ayude a fortalecerse, a arraigarse en el Todopoderoso y en sus mandamientos. Que esto es el sí y el amén en este proceso de crecimiento y de unión con el Hakadosh Baruj Hu. Bueno, pues estamos en la carta a los de Italia, Perek 15 y Pasuk 13. Y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abunden en esperanza por el poder de la Ruach HaKodesh. Pero estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que sois capaces de amonestar los unos a los otros. Mas en algunos puntos os he escrito, hermanos, con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Mashiach Yeshua a los gentiles, ministrando como juez la promesa de la redención de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por la Ruach HaKodesh. El anhelo de todo maestro y especialmente de Rab Shaul era precisamente el crecimiento, ver la transformación de la vida de los hermanos. Ya él miraba, ya él entendía que se había dado ya una situación muy especial en la vida de los hermanos allá en Italia, y una de las situaciones muy evidentes es que habla que eran llenos de bondad. Una persona llena de bondad es una persona que ha sido cambiada, transformada, llenos de todo conocimiento. Esto quiere decir que eran ya gente que ya había crecido, que había entendido, que había aprendido de las enseñanzas dadas por Rab Shaul y de la Torá. Dice, de tal manera que sois capaces de amonestar los unos a los otros. Es decir, ya había tal bondad, ya había tal humildad, ya había tal conocimiento que podían hacer las amonestaciones los unos a los otros sin necesidad de que el mismo Rab Shaul les estuviera diciendo están mal en esto, o tienen que arreglar esto, o así por el estilo. Sin embargo, dice, mas en algunos puntos os he escrito, hermanos, con atrevimiento. ¿Esto qué quiere decir? Un maestro a veces tiene que amonestar, y eso no, a veces no es o bien entendido o bien comprendido, y esto causa a veces, digamos, ciertas incomodidades en la vida de los hermanos. Rab Shaul había escrito de los puntos, como dice él, puntos relevantes, puntos importantes que tenían que ser transformados, que tenían que ser trabajados, que debían de ser rectificados. A veces somos tan especiales, cada uno de nosotros, que a veces, en ocasiones, no estamos muy dispuestos a hacer los cambios o a hacer las rectificaciones. Y por eso es que Rab Shaul se toma el atrevimiento, dice de él, de amonestarles y decirles que en qué estaban necesitando una rectificación. Esto es importantísimo. Desgraciadamente, las amonestaciones no son tomadas para bien. Algunos se enojan, otros guardan resentimiento, otros actúan todo lo contrario, se meten en rebelión, en rebeldía. Hay situaciones diversas y adversas a veces en la vida de las personas y especialmente de los hermanos. Y Rab Shaul asume y da por el entendimiento de que tenía el derecho dado por el cielo de poder amonestar a los hermanos. Y pues dice él, por la gracia de Dios que me fue dada para ser ministro de Mashiach y ministrar a los gentiles, ministrando como juez. No solamente era ministro de Mashiach, pero era juez, la promesa de la redención que ha sido explicada para que los gentiles
sean ofrenda agradable y santificada por el Ruach HaKodesh. No es que Rab Shaul tuviera nada contra nadie. No es que tuviera entre ojos, como decimos acá en México, a alguien. No, solamente que el punto medular acá es que los hermanos pudieran llegar a hacer ofrendas santificadas por la Ruach HaKodesh. Esto quiere decir que la Ruach HaKodesh se debería de manifestar, como hemos hablado y hemos enseñado en otras ocasiones, se tenía que manifestar en las vidas de los hermanos. Y cuando esto no ocurre, entonces hay una preocupación de parte de los maestros, de los siervos al respecto de no mirar esta respuesta, y se nota de una manera importante cuando la persona realmente se está sujetando a la voluntad del Eterno y consecuentemente se mira la santificación de su vida. Esa santificación, que es una palabra teológica, técnica, podríamos decir que es en la realidad, en lo práctico, es la forma de vivir, es la forma de actuar, es la forma de reaccionar, incluso cuando hay amonestación. Una persona madura, una persona que entiende, se le habla, como dicen Proverbios, una vez, y no se le tiene ni que decir otra cosa, sino una palabra suave como un silbido, y entiende. Pero hay algunos que, algunos somos de los que necesitamos una piedra. Necesitamos que nos hablen con una piedra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos con la suavidad que el Eterno nos habla. A veces nos habla de muchas maneras y formas, y nosotros nos empeñamos en todavía en nuestras necesidades, en nuestras situaciones. El Eterno nos quiere cambiar con su palabra. El Ruach quiere manifestarse en nuestra vida. Pero, ¿cómo hacerlo si todavía guardamos ideas, pensamientos del pasado? Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer a un lado todo aquello. Y una manera que se aprueba es precisamente un termómetro espiritual, es precisamente la amonestación. ¿Cómo yo reacciono ante la amonestación? Hay dos maneras de reaccionar. Una, con madurez y actuando positivamente y haciendo la rectificación que tengo que hacer. O dos, la forma inmadura que conlleva enojo, que conlleva rechazo, que conlleva resentimientos, y etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la otra forma, y esto muestra la falta de madurez. Cuando una persona no es maduro, reacciona de la forma negativa. Cuando es una persona que se le habla con un silbido, inmediatamente, como aquel que le dice, aquí no tienes que cruzar las piernas, porque estamos sirviendo al Eterno. ¿Y qué hace? Se sienta correctamente. No, simplemente lo hace. A lo mejor se le olvidó, a lo mejor buscaba una forma cómoda de sentarse, se le olvidó, y en automático se compone y no hubo problema. Lo entendió, se le olvidó. No, ni siquiera dices que se me olvidó, es que no sabía, no, simplemente se corrige y se acabó. Pero la persona que empieza con que, ¿y por qué? ¿Y cómo? Y que mira el de enfrente, y que, no, hombre, pues esto es cuento de nunca acabar, porque eso quiere decir que hay rebelión y rebeldía en su vida. Y desgraciadamente, pues el Eterno nos habla con un silbido, pero cuando nosotros no corregimos nuestra manera de vivir, entonces viene la parte donde el Eterno habla con fuerza. Y eso es en todo. Por lo tanto, y con todos. Y con todos. No hay nadie que se escape de esto. Lo mismo habla la oveja tiernita
que a un maestro. Lo mismo sucede. El Eterno no tiene distinciones ni hace excepción de persona. Pero esto es la muestra de cómo nosotros debemos reaccionar en nuestra vida, y esto habla de la madurez que se busca, como dice Rab Shaul, para que la vida de las personas pueda ser santificada. Es decir, que muestre que verdaderamente está aprendiendo y está creciendo en su vida espiritual. Pero si todavía reacciona de las mismas maneras y formas, entonces hay que preguntarse qué está pasando. Porque te voy a decir, el problema no es el carácter. Hasta con el carácter fuerte nosotros servimos al Eterno. Pero hay que saberlo utilizar. Y por el otro lado, también, si nosotros tenemos problemas de autoestima, no más porque pasa el viento, pero hay gente que es muy madura y entiende y dice, pues sí, creo que estoy equivocado, voy a rectificar. ¿Cuál es el problema? No, pero cuando no es uno maduro, actúa de acuerdo a su madurez. Y eso es lo que Rab Shaul decía, no, eso no, nosotros queremos que verdaderamente se muestre el crecimiento, el conocimiento en la vida de una persona. Es decir, a veces tenemos un arbolito, no sé, de limón, y ese arbolito sabemos que es de limón, pero cuando se muestra que verdaderamente es un árbol de limón, cuando demuestra su naturaleza, cuando da fruto. Y así con todos los árboles, el de granada, el de manzana, el de pera, el árbol que sea es un árbol, pero cuando demuestra que es un árbol de lo que se dice que es, de limón, de pera, de manzana, de naranja, cuando demuestra con el fruto. Y el dar fruto es una cosa y es importante, pero aquí la escritura incluso nos refiere no solamente dar fruto, sino buen fruto. Pero tú puedes comer un fruto, no sé, de ciruela, y tú la pruebas y está ácida, no tiene dulzura. Y la característica de la ciruela es que sí tiene cierta acidez, pero es dulce. Y ese es un buen fruto. La prueba uno, ¡ay, está riquísima la ciruela! Pues así también el Eterno, como también nosotros los maestros buscamos, no solamente que se produzca el buen fruto, sino que ese fruto sea bueno, muy bueno. Porque eso demuestra lo que el Eterno ha estado haciendo y hace en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos tornamos de otra manera, entonces estamos demostrando que necesitamos ser tratados, ser pasados por rectificaciones en nuestra vida. Decidir rectificar nuestra vida es lo que le agrada al Eterno. Dios no está buscando que tú seas perfecto por ti mismo. Él te perfecciona con su palabra y te ayuda en las circunstancias, poniéndotelas para que tú superes. Pero cuando nosotros no superamos, cuando nosotros nos empeñamos en ser como somos, como dice la canción, yo soy como soy y no me parezco a nadie, eso es soberbia. Eso es soberbia. O sea, a mí me aceptas como soy, o sabes qué, córtalas. No, porque si estamos en el proceso de cambio extraordinario, tenemos que buscar esa transformación. ¿Y quién? Todos. ¿Quién? Todos. Entonces busquemos esa transformación, busquemos la aceptación no del enfrente, sino busquemos la aceptación del Eterno, quien es bendito. Como dice Rab Shaul, para que sean fruto, para que sean ofrenda agradable a Dios. Que tengas un magnífico día y que te haga reflexionar en tu vida personal. Shalom, shalom.